Bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada de nuestro podcast Future Design, este espacio para hablar de estrategia, transformación e innovación. Hoy es un episodio especial porque vamos a hablar del lado B. Durante toda esta temporada hemos entrevistado a líderes empresariales que compartieron con nosotros su viaje, sus experiencias conjuntas, pero hoy vamos a hablar con una de nuestras consultoras principales, con quienes vamos a contar la historia desde el otro lado, desde cómo lo vivimos nosotros en ATID, en esas experiencias y en esos desafíos que trabajamos junto a nuestros clientes. Bienvenidos. Gaby, querida, qué bueno tenerte acá. Bienvenida a nuestro podcast Future Design. Nada, súper honrada también de poder estar aquí, Guille. Qué bueno. Gaby, creo que es importante, ahora que hemos hecho todo el proceso de contar estas historias, 7 empresas, 7 líderes que se sentaron aquí, que nos hablaron de manera franca, abierta, de todo lo que ha significado esos esfuerzos de transformación. Con el equipo discutimos que sería genial darle un cierre, ahora mirándolo desde acá, desde el lado de qué implicó. Tú participaste en varios de esos proyectos. Hemos tenido muchas conversaciones por fuera de las horas de servicio, por decirlo así, con nuestros clientes, y hemos discutido muy a menudo lo que significa este viaje del lado del consultor. Así que ese es el corazón de la conversación del día de hoy, pero creo que es importante que nuestra audiencia sepa quién es Gaby Bedón, cómo entró a ATID. Hoy, pues ya no solo eres nuestra consultora, ahora ya eres nuestra business coach, así que estaría bueno que nos cuentes un poquito para darle contexto a la audiencia. Claro que sí, Guille. Bueno, empezaría contando de que, de formación soy ingeniera en sistemas y tengo un máster de gestión del talento humano. Me pareciera ser que estas dos cosas me han dado como por un lado la estructura y por el otro también la parte humana, ¿no? La calidez también para acompañar procesos personales. Debo decir que tengo 14 años en multinacionales, principalmente en la industria farmacéutica. Y entonces ahí empezó un poco mi viaje, ¿no? Desde la parte interna, ¿no? Me daba cuenta de que, claro, cada año teníamos que construir el plan estratégico, irlo a defender a la región, luego traer el número final. Y luego pasaba algo súper crítico en los equipos, que era ahora sí bajar el número. Claro. Y entonces cuando eso sucedía, pues naturalmente, y principalmente cuando yo salía al campo y miraba un poco la situación con los equipos, había unas brechas gigantescas. Y entonces ahí empezó, creo que yo, a nacer también y conectar también con mis propios talentos de desarrollar a las personas y a los equipos. Y tuve la oportunidad de liderar varios de estos y darme cuenta de que funciona cuando obviamente vamos transformando también ese rol de líder, ¿no? No solo el número sí, siempre y cuando también venga de esta alineación y nivelación de las habilidades de los equipos. Correcto. Y pues de ahí justamente tuvimos el honor de conocernos. Y ya pues desde este lugar también desde consultora, enfrentando quizás con diferentes industrias, pero retos humanos, que en todas las organizaciones pues es muy similar el proceso de cómo se vive esos desafíos. Y pues llegué también al tema del coaching porque siento que complementa muy bien la oferta de valor y soy fiel creyente de que la transformación empieza en la mentalidad de las personas, en Correcto. Los líderes. Entonces creo que por eso hace muy buen match ahora en esta propuesta también cada vez más robusta que tenemos en ATID. De acuerdo. Y creo que cuando tuvimos el honor de conocernos, me gusta, gracias por decirlo así, porque realmente fue pues una serendipia, ¿no? Nos encontramos, nos tomamos un café, empezamos a discutir de lo que veníamos haciendo en ATID, de lo genial que sería contar con tu talento dentro de la compañía. Tuvimos una serie de desafíos importantísimos con distintos clientes, viajes complejos en muchos casos, y aprecio mucho el hecho de que tú siempre traías esta vista del humano, ¿no? De la persona dentro de, pero también, como lo refuerzo lo que dijiste, desde la calidez de entender cómo atender ese humano. Y tu estilo siempre fue muy complementario, ha sido muy complementario a las cosas como hacemos dentro de ATID. Pero creo que dentro de toda esta discusión también cabe ese análisis de lo que hemos hablado a puerta cerrada. No toda organización está preparada para transformarse. Esa es la realidad. Tal vez es un anhelo que llama a las organizaciones. Lo hemos convertido en una suerte de sticker que quiere todo el mundo perseguir: la transformación digital, la transformación organizacional, ahora la IA apareciendo por todas partes. Como que transformarse suena atractivo, pero en la práctica no necesariamente pueden todas las organizaciones estar listas o en el momento correcto. ¿Dónde crees, en esta experiencia que hemos construido en conjunto, dónde crees que está ese timing correcto para transformarse o definitivamente para decir no, todavía no?
Bueno, creo que has dicho algo muy importante, que pareciera ser que no todas están en el momento, ¿no? Pero creo yo que es principalmente por las personas que están en esos roles, no porque la organización no lo necesite. De acuerdo. Y por eso es que creo que es un súper desafío el que tenemos de que lo primero que abordamos en una organización es trabajar justamente en la mentalidad del líder, porque no puedes pretender hacer las mismas acciones todos los años, ¿no? Y ver obviamente los mismos resultados. Entonces, lastimosamente, ese viaje y ese camino se hace cuando apuestas, cuando en realidad destinas en tu mismo presupuesto y dices, oye, de verdad necesitamos hacer algo distinto. Pero tomar esa decisión, ponerle una hoja de ruta de una planificación estratégica en la transformación, involucrarte también desde la primera línea y desde la gerencia general, es un proceso y un viaje que ahí sí no todas las organizaciones están listas para dar ese gran paso. Y yo creo que algo que es profundamente diciente es cuando entramos a mirar la estrategia y la estructura de una organización que quiere transformarse, que sabe que tiene que reinventar su oferta de valor, que tiene que tener una estrategia más cambiante, más adaptativa a las circunstancias, que quiere ser más digital. Pero cuando tú miras la estructura y dices, listo, ¿quién es el responsable de la cultura dentro de esta organización? Todos se miran como la propaganda antigua esta de ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? De repente parecería ser que cultura es esta suerte de componente etéreo que no necesita gestión, que no necesita recursos, que no necesita presupuesto, que ojalá solo pase. Incluso hemos llegado a medir la cultura. Hay organizaciones que miden la cultura, pero parecería que la única acción probable es vamos a jugar paintball todos. Vamos a hacer una salida de campo y ahí debería arreglarse la cultura. Creo que eso dice mucho de cuánto todavía nos falta entender ese componente profundamente humano de la transformación. De acuerdo. Como siempre hemos dicho esta anécdota de que un team building no va a cambiar la cultura organizacional de tu equipo. O sea, eso no va a ser. Total. Por eso se hace falta entonces que también tener esta mirada a largo plazo. Porque ¿cómo se hacen los negocios sostenibles? Con acciones que vas haciendo cada año posible algo en el tiempo. Y que son profundas. Y que son profundas. Pero, o sea, si pretendemos cambiar la cultura organizacional que te ha tomado los N años que tiene la organización, ¿cómo pretendemos hacer esto en 2 días, en una semana, en un año? Me parece a mí que es risorio absolutamente esta perspectiva que tienen muchos líderes. Por eso es que les cuesta hacer la inversión. Porque quieren, oye, con un presupuesto de un taller, hagamos un gran proceso de cambio. Y pues no se puede. Correcto. Yo creo que habíamos puesto como en el guión de la sesión de hoy el que contemos por fuerza, sin hablar de marcas, contemos esas experiencias que nos desafiaron como individuos, como consultores, como profesionales, pero que también nos dejaron lecciones marcadas. ¿Quieres empezar tú, por favor? Claro que sí. Bueno, creo que esta sí, te debes acordar mucho, Guille, que no nos ha pasado en una sola organización, sino en varias. El tema de que, bueno, entramos, hacemos el diagnóstico, empezamos ya con un plan de ruta, empezamos a acompañar a los actores claves, empezamos ahí unas cuantas semanas de trabajo y luego empezamos a darnos cuenta dónde está el verdadero problema, que normalmente a veces hemos tenido que decir con mucho dolor, está en la gerencia general. Correcto. Y entonces ahora como consultores, ¿qué hacemos? Podemos seguir con nuestra hoja de ruta, terminar el proceso. Y creo que también ahí honro mucho uno de nuestros valores, que es esta integridad de decir, oye, no, necesitamos hacer lo difícil y lo feo, que es tener la conversación compleja con el líder y decirle que obviamente si no se involucra, si no hace también su proceso en este camino, pues es que no está perdiendo literalmente la inversión. Entonces, bueno, creo que eso parece que a mí me ha impactado mucho por estas discusiones. Decir, oye, pero ¿y ahora cómo hacemos? Y por dónde vamos a tratar de acompañar, vemos que siempre hay un bloqueo. O porque están las decisiones centralizadas, por las razones que fueran, porque ya sabemos que a veces sí es por un tema de estilo de liderazgo, pero también nos damos cuenta que ya es un tema de esos hábitos o de esos vicios organizacionales. Entonces, bueno, llevar eso a la mesa a mí me ha supuesto un montón de trabajo también personal, porque es decir, oye, tener conversaciones difíciles con los clientes también. De acuerdo, y creo que ahí hay varios componentes, ¿verdad? El primero, en todo lo que hemos ido desarrollando es ese rol de ser la cabeza máxima de una organización desde el punto de vista administrativo. Es un desafío de todos los días. Primero. Segundo, obviamente, pues hemos tenido el privilegio de trabajar con líderes que están en esa posición ya muchos años. Entonces ya hay una manera de hacer las cosas y para bien o para mal ha funcionado.
Entonces creo que no hay conversación más difícil que decirle a alguien, tu P&G puede estar espectacular, pero no es suficiente. Tu modelo de negocio ha funcionado durante 15, 20 años, pero el mundo ya cambió en esos 15 o 20 años. Y para que cambies, como tú bien dices, el primero que tiene que cambiar es la cabeza máxima, el líder, ¿verdad? Y esa es una conversación compleja. Definitivamente es una conversación compleja porque requiere primero de esa humildad en el individuo para decir, ok, sí, vamos a hacer las cosas de manera distinta, vamos a atrevernos a hacer las cosas de manera distinta. Por eso agradezco muchísimo a todos los líderes que nos acompañaron a lo largo de esta temporada, porque son personas que a pesar de su experiencia, a pesar de sus resultados espectaculares, se dieron la oportunidad de reinventarse, primero como individuos. Y por eso es que esta segunda temporada se centró muchísimo en el individuo liderando la organización, en ese ejercicio individual de cambiar, de transformarse, de repensarse, que definitivamente no es cómodo. Al contrario, incomoda muchísimo. Pero luego también hay que hablar de los equipos, porque la posición del líder, amamos trabajar con nuestros clientes y estamos muy conscientes de que mucho de lo que hacemos está pensado en cómo acompañamos al CEO, al gerente general, al presidente ejecutivo, a la presidenta ejecutiva. Y allí siempre surge también ese segundo momento de que tenemos que ver al líder máximo, pero tenemos que ver a su equipo gerencial. Y ahí también hemos encontrado cositas. Sí, uno de los retos que se repiten, lastimosamente estas cosas como que, ¿no? Como que padecen muchas organizaciones, y es el tema de el trabajar en silos. Correcto. ¿No? Porque es decir, cuando no se visiona una organización con objetivos donde en realidad sean más colaborativos y que inviten a que cada equipo pueda trabajar en conjunto con el otro, como no somos muy buenos haciendo eso, entonces ¿qué pasa? Que por lo general están trabajando de manera independiente y eso hace mucho daño a la organización porque a veces estamos trabajando con esa primera línea y no se está hablando de las cosas relevantes, ¿no? Eso creo que ha sido principalmente que tengo una organización en mente que hemos trabajado en este desafío. Y claro, es un montón, porque si en la mesa donde tenemos que hablar no lo decimos, entonces claro, también como consultor es muy complejo que podamos también trascender un poco más del acompañamiento, ¿no? De acuerdo, y yo creo que a lo largo de estos años, celebramos hace poco 8 años como firma, en los últimos 4 años he tenido el privilegio de liderar la firma, y creo que a lo largo de este ejercicio hemos ganado una reputación y una suerte de fama también de que no le corremos a las conversaciones difíciles. Al contrario, buscamos la fricción, pero buscamos la fricción formal. Buscamos la fricción en esos espacios donde se sienta el liderazgo, donde se sienta toda la primera línea y tenemos conversaciones francas, pero difíciles. Finalmente terminan siendo conversaciones difíciles. Lo rico para mí ha sido en todas esas experiencias que en algunos casos, en varios casos, como tú bien dijiste, es impresionante cómo los pecados son comunes en las organizaciones. En varios casos, lo único que hizo falta para empezar el cambio, no digo que fue todo el proceso, pero lo único que hizo falta fue traer nuevos hábitos, como el hábito de hablar las cosas transparentemente, frontalmente, en un espacio de toma de decisión. Que ya no sea un espacio de reportería, de llegar, dar la lección casi que al papá y decirle esto hice bien, esto lo he logrado, esto todavía me falta, sino tener conversaciones complejas, abiertas, francas y entender que finalmente en esta organización lo que se necesita es, como tú bien dices, para romper ese silo hay que entender que nos necesitamos entre todos, ¿no? Siento que algo que aparece una y otra vez es esta posición de el equipo de negocios o son la gente privilegiada que tiene incluso incentivos económicos y entonces gracias a ellos existimos y el resto de la organización se siente un poco abandonada. Esta lucha entre el administrativo y el negocio como que siempre deja alguna lacra a lo largo de la cultura, pero también hemos visto ese otro lado donde tampoco se entiende correctamente esos 3 grandes componentes de la organización, el front, el back y el control, que necesitan coexistir, porque si no la empresa no funciona. Y ahí también hemos tenido que enfrentarnos a ese viaje que ya empieza a bajar a los siguientes niveles, porque creo que algo que aprendí muchísimo de ti es la cultura se diseña en el liderazgo y luego va permeando hacia abajo. En las intervenciones que hemos hecho, no empezamos con la gente operativa, sin sonar peyorativos ni por cerca con la gente operativa. Pero ahí no está el problema de la cultura.
Está justamente en la capa de liderazgo, ¿no? Correcto. Bueno, esto que hemos dicho hasta el cansancio, producto también de la experiencia y de conocer cuál ha sido la ruta de cada líder. Y nos hemos encontrado en muchas ocasiones de que ese líder ha llegado a esa posición principalmente porque era muy bueno en su rol anterior. Entonces, oye, un gran técnico. Era un gran técnico o era muy buen coordinador y entonces, bueno, me dan ahora la posición, tengo ahora 15, 20 personas a cargo, dependiendo de dónde me encuentre en la organización. Y entonces nos perdemos un poco en esto porque las habilidades que se necesitan para liderar son completamente antagónicas a las técnicas. ¿Por qué? Porque en cambio, mira, como buen embajador que debe ser un líder en una organización, debe llevar justamente el mandato de la cultura que ha diseñado hacia su equipo. Y para eso necesita dar ejemplo, necesita instaurar hábitos, necesita trabajar justamente en el reconocimiento, pero también en tener conversaciones difíciles cuando el equipo no está cumpliendo los resultados. Y entonces se requieren muchas otras habilidades. Y esas que vemos, ¿no? Las diferencias cuando el líder no hace su propio camino de desarrollo, pues nada más lo que sucede es que en la organización se convierten estos supervisores sobrepagados, porque entonces tienes a una persona, un supervisor, en un rol lastimosamente de líder, simplemente cumpliendo el resultado. Y por eso está el equipo normalmente. Entonces, si las organizaciones no se piensan en que sus posiciones de líderes son embajadores de la cultura, embajadores de cualquier cambio también organizacional que se esté haciendo, entonces obviamente se rompen las culturas y obviamente el equipo abajo simplemente es una foto, una respuesta de lo que en primera línea o mandos medios no está sucediendo. De acuerdo, y por eso creo que aunque lo hemos utilizado en algunas ocasiones y sé que a veces puede hacer un poco de ruido, finalmente las organizaciones más exitosas desde el punto de vista de esa capacidad de transformarse, de evolucionar, tienen una cultura que se parece más a una religión, ¿verdad?, que a un conjunto de mandatos técnicos. Porque cuando ya miras cómo opera esa organización, hay un propósito compartido. Hay una visión compartida, hay un mandato entre todos y no necesita imprimirse en las paredes, ¿no? Porque siento que a veces tenemos una suerte de obsesión en las organizaciones de poner los valores en el hilito que sostiene el gafete o ponerlo en todas las paredes o ponerlo en habladores y ya está. Con esto vamos a vivir los valores. Y siento que eso también ha sido una evolución en nuestro modelo de servicio. El entender que si no atendemos ese comportamiento, ese componente humano, y no le damos herramientas al humano para liderar, difícilmente puede hacer esa tarea con éxito. Porque hay que ser francos, la mayoría de nosotros cuando llegamos a posiciones de responsabilidad tenemos una suerte de anhelo de ser el líder que no fueron los míos, mis predecesores, ¿verdad? Entonces yo recuerdo la primera vez que tuve gente a cargo, era muy, muy joven, pero yo quería ser el jefe chévere. Yo quería ser el jefe relajado. Como eso no funcionó, entonces intenté convertirme en el jefe bravo. Me sale un poquito mejor. Pero entonces el jefe controlador. Y a medida que uno va creciendo en responsabilidades, como que no queda claro qué funciona, qué no funciona. Y siento que ahí ese trabajo que hemos hecho de brindar herramientas a los líderes dentro de un plan integral que permite entenderse que la transformación viene de procesos, de tecnología, de gobernanza, pero también de personas, ¿verdad? Con esas habilidades de liderar, de transformarse, cuesta más cuando pretendemos que solo se trata de comprar la última licencia del último software de moda. Hoy, la IA. Hay esta obsesión con la IA de que deberíamos, si le metemos IA, se va a arreglar todo. Pero otra vez, sin los líderes empoderados, conectados, trabajando, remando juntos, las cosas no pasan. Totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Siento que la IA sin duda nos está poniendo en jaque. Porque si no estamos hoy por hoy desarrollando nuestras habilidades diferenciadoras, que son las humanas, la de justamente tener conversaciones difíciles, la de acompañarles a los clientes también en sus procesos y sus viajes, o sea, si no estamos desarrollando esas habilidades, o sea, sin duda la IA nos va a comer, o sea, está claro. Y también creo que por esta misma razón el que nuestra capa de líderes tengan esta competencia instaurada de ir desarrollando esas propias habilidades de sus equipos. Eso es lo que hace distinto y diferenciador el proceso también de liderazgo. Ya sabemos que ahora hay nuevos retos también, que ahora trabajas con personas con otras de otras generaciones y eso supone a veces mucha frustración por diferentes motivos. Entonces, nuevamente, mira, la capacidad de gestionar el cambio como individuo,
de acompañar en los procesos de transformación, de innovación, de adaptación al equipo, esas habilidades y esas competencias son las que sí te hacen único y las que deberíamos todos estar preocupados de cómo, primero de diagnosticarnos, no de medirnos. Correcto. Y luego de aceptar también las brechas y luego empezar a trabajar. Totalmente de acuerdo. Y porque incluso a nosotros nos ha pasado, siento que uno de los retos más importantes también en esta transformación de las organizaciones y este componente profundamente humano es que no solo el mercado ha evolucionado, porque tenemos que ser muy claros, el mercado ha evolucionado, las nuevas generaciones buscan experiencias más digitales, más hiperpersonalizadas, más ágiles, más sencillas, ¿verdad? Cada vez que hablamos con una entidad financiera, por ejemplo, le decimos tu app tiene que parecerse más a Instagram y menos a la app de la competencia, porque Instagram tiene todas estas mecánicas de resolver tus intereses, ¿no? Entonces yo me meto a mi Instagram y me muestra las cosas que a mí me gustan. No me muestra lo mismo para todos. Pero también hay ese otro componente en que ya nos enfrentamos a un relevo generacional o incluso hoy por hoy en una misma organización podemos tener hasta 3 generaciones distintas y probablemente 5 o 6 microgeneraciones dentro de la estructura. Y hay que ser realistas y transparentes. No tenemos las mismas miradas hacia el espacio laboral. Yo vengo de una generación donde en mi primera oportunidad laboral fui pasante para uno de los bancos más grandes del país, también soy informático, y mi trabajo era tirar cables, pasar cables para que haya conexión de un lado al otro. No pagaban nada, pero el privilegio de ser pasante en una entidad financiera grande significaba 12, 14 horas de las que yo salía agradeciendo todos los días por el lujo de ser pasante no pagado. Hoy ni la norma, ni la cultura, ni las buenas prácticas permitirían esa clase de actividades. Sin embargo, hoy las nuevas generaciones no tienen esa expectativa del peso que tiene la vida laboral en la vida personal. Es una generación que aplaudo que están buscando un equilibrio, que hay que ser francos, los más viejos todavía no llegamos allí, pero eso pone un nuevo reto en las organizaciones, en las empresas. Porque ya no solo tengo gente que piensa como yo, ya tengo gente que mira el mundo desde distintas ópticas, en distintos momentos de vida y con una generación joven entrando a la fuerza laboral con ópticas radicalmente distintas. Entonces ya no puede ser solo mi punto de vista personal. Totalmente. Y a esto si le agregas el uso y abuso de la IA, pues entonces Total. Por supuesto que esto hace que los retos sean cada vez más titánicos, considero yo, para las organizaciones. Pero también creo que como pensando también en el rol del consultor, ¿no? Creo yo que más bien nos posiciona y creo que nos da también mucha oportunidad de marcar esta diferencia. De acuerdo. Porque hacer estos procesos de acompañarte a instaurar esas capacidades dentro de la organización, es lo que sí hace un trabajo altamente diferenciado, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, oye, ¿para qué les contrato si yo ya puedo poner ahí en ChatGPT en cloud y entonces les puedo reemplazar? Y la respuesta es no. O sea, si es que, claro, al consultor quizás que plantea quizás sus marcos metodológicos, claro, eso sí, pues hazte un buen PRON y vas a tener un buen marco metodológico. Pero no, para el consultor que es capaz de esto, de hacer estos procesos de acompañar en lo humano, del proceso y como decía, de instaurar esas capacidades, que creo que eso a ti, creo que es de nuestros agregadores de valor. El de nuestro propósito no es quedarnos para siempre, pero sí de ir instaurando esas tomas de conciencia en los equipos, esas buenas prácticas también en los procesos de innovación, de transformación, para que luego en el proceso y en el camino, pues pasen los años. Y nos ha pasado principalmente con los clientes que hemos acompañado varios años, donde uno regresa a ver y qué diferencia, ¿no? Qué diferencia de conversaciones, qué diferencia de lo que ahora, las decisiones que tenemos que tomar, que ha habido un camino, ha habido un proceso. Entonces yo creo que a quien confía en ese viaje, creo que sin duda también son las organizaciones que se transforman, ¿no? Y que dan la vuelta a las situaciones y también multiplican sus resultados también. Sí, y en eso regreso a esta experiencia que ha sido filmar estos episodios de la segunda temporada, y en todos los casos siempre empezábamos diciéndole a nuestros invitados, no hay guión, hay un par de preguntas
base para la conversación, pero siéntete libre de expresar todo lo que tú quieras. Y me llevo muchísimo lo rico de las conversaciones donde ellos han mirado también hacia atrás, han visto ese momento en el que pudimos, ojalá, aportar valor en sus propios desafíos y han encontrado que pudimos agregarles valor y nos honra muchísimo como consultores en una época en la que se cuestiona tanto la consultoría. Sigo una cuenta en Instagram que se burla mucho del rol del consultor empresarial. Pero me alegra que hemos logrado diseñar un modelo de servicio y sobre todo un conjunto de principios y de valores que son consonantes con primero el componente humano, ¿no? Esa vista antropológica, profundamente antropológica, se ha convertido en la palanca que encontramos luego con hábitos, con procesos, con rutinas, con herramientas, con metodología, con técnica, hasta con tecnología. Y efectivamente se logra esa transformación con paciencia. Con paciencia de todas las partes involucradas, quiero decir, porque también a veces para el consultor en algún punto uno no alcanza a ver la punta del ovillo. Parecería que a veces nos desafía también ese componente humano de saber si vamos a llegar a buen puerto. Pero a lo largo de esta segunda temporada hemos escuchado 7 grandes historias de transformación, de cambio. Son solo apenas una fracción de las más de 40 organizaciones que hemos acompañado a lo largo de estos años y las que nos faltan. Prometimos en nuestra planificación hace varios años que al 2030 vamos a llegar a 100 empresas que vamos a acompañar. Así que todavía nos queda un camino por recorrer. Pero otra vez, tengo que decirlo, hoy lo que es ATID es el resultado de las personas que nos acompañan. A veces es fácil pretender que somos los consultores los únicos que estamos involucrados en ese ejercicio, pero hay todo un grupo humano trabajando, aportando, construyendo, poniendo cada uno su granito para que podamos hacer este viaje de acompañar a las empresas a transformarnos. Aprovecho para agradecer muchísimo a todo el equipo que nos ha acompañado a lo largo de estos años. Pero quiero, pensando ya un poco hacia el cierre de esta conversación, porque aquí podemos quedarnos el resto del día hablando sobre esto. ¿Cómo miras hacia el futuro? Y junta todas tus experiencias, por favor, Gaby, porque como profesional, como ingeniera en sistemas, como business coach, pero también como individuo en ese ejercicio de también mirar todo lo que nos está pasando, ¿podemos ser optimistas pensando en el futuro? Sí, yo creo que sí. Mi apuesta siempre es de esa confianza profunda en el ser humano. Y creo que hacia dónde va todo esto es lo que decía, el reto no es tecnológico, el reto es humano. Y entonces, entre más estemos todos, desde la manera individual y con los equipos que tenemos, pero no solo porque también el ser líder implica que tengas personas directas, sino también somos focos de influencia para muchos también en las organizaciones, en la comunidad en general. Entonces, sin duda, en la medida que estemos haciéndonos, cuestionándonos, trabajando nuestras propias habilidades, aceptando también nuestras propias debilidades y empezando desde ahí a trabajar, yo creo que sin duda el camino de enfrentar cualquier cosa, será la IA, será luego lo que venga, pero ir potenciando esto que naturalmente tenemos, ¿no? Somos resilientes por naturaleza, el ser humano, y tenemos esa capacidad de adaptarnos, ¿ya? Esto lo hemos demostrado 1.000.000 de veces. Entonces creo que sin duda me quedo con esa confianza en que tenemos las habilidades, y también creo que lo que se me ocurre decir también es que no estamos solos. Porque a veces uno está, ¿no?, volviéndose loco a veces, sí, teniendo conversaciones a veces en el mismo grupo de amigos inclusive. Luego hay que levantar la mano, ¿no? Hay que dejarse también acompañar, hay que dejarse justamente nutrirse también de otros pensamientos y de otras personas y hacer el proceso acompañado, que no hace falta por qué hacerlo solo. Y es un privilegio. Yo quiero decirlo, he sido consultor casi que el grueso de estos últimos 31 años de vida profesional, 8 con ATID, pero sí considero un honor y un privilegio, además una gigantesca responsabilidad, porque cuando un líder se acerca y nos pide que lo acompañemos en este ejercicio de reinventarse, pues lo tomamos con muchísima responsabilidad. Sabemos que los aportes que hagamos, las discusiones que traigamos a la mesa, las técnicas, las herramientas que propongamos, tienen la expectativa de que genere un resultado positivo. Y lo que hemos aprendido también a lo largo del tiempo es que toda transformación tiene una etapa un poquito borrosa, ¿no? Hay un primer momento doloroso, incómodo, donde es difícil entender hacia dónde vamos y luego las cosas empiezan a tomar forma,
¿no? Todo empieza a acomodarse y a veces toma 1, 2, 3 años, pero finalmente la organización es una nueva organización y crece de manera espectacular. Tenemos tantos casos para contar que siento que hemos dado con una fórmula que cumple con esa responsabilidad de ayudar a las organizaciones. Nos permite materializar ese propósito que tú y yo discutimos hace años cuando construíamos nuestro propio plan estratégico. Y tú trajiste a la mesa la necesidad de incluir el propósito organizacional. El modelo clásico es misión, visión, valores, objetivos estratégicos. Y tú nos trajiste esa discusión, propósito. Y cada vez que tengo el privilegio de invitar a nuevas personas a la organización, me gusta nuestro propósito, transformar la sociedad al ayudar a las empresas a transformarse a sí mismas. Es un honor, es un desafío. Creo que nunca ha sido más urgente transformar la sociedad. Tenemos problemas complejos como sociedad. Y ya que no podemos tener el alcance al ser una firma boutique, pues qué bueno que podemos trabajar con organizaciones que tienen cientos o miles de colaboradores y que atienden a cientos de miles de personas. Y desde allí yo siento ese honor de decir, cuando nos involucramos de corazón con nuestros clientes, esto tiene un efecto multiplicador, ¿no? Cuando tenemos esas historias para contar que hoy una mujer accede al crédito en condición más justa, más apropiada, que le permite crecer, sacar adelante a su familia a pesar de encontrarse en la ruralidad, en condiciones complejas, y que ese fue el resultado de un viaje de una organización transformándose a sí misma, acompañadas por ATID. Eso a mí me permite descansar mejor en la noche, me permite también ser optimista con cómo cumplimos esa meta de llegar a 100 organizaciones que hemos logrado transformar. Así que quiero aprovechar la oportunidad, mi Gaby, para agradecerte profundamente, porque has incidido en el modelo de servicio, en la filosofía, en los valores de la compañía, y tenemos el privilegio de tener gente espectacular como tú que le pone el corazón. Hasta cuando es complejo poner el corazón, ¿no? Se pone duro aún ahí. Claro, ponerle el corazón a lo profesional parecería un riesgo ocupacional grave, ¿verdad? Y sin embargo, creo que no entendemos otra manera de hacer las cosas. Valoro muchísimo que tienes esa misma pasión, que hemos diseñado ese modelo de atender con cariño a nuestros clientes. Y pues yo quiero cerrar esta segunda temporada agradeciendo a todos nuestros clientes, pero también agradeciendo a toda la gente que ha formado parte de este viaje, incluyendo al equipo de ATID, porque pues definitivamente es un honor, es un desafío y hay mucho por hacer. Afortunadamente todavía hay mucho por hacer. Vamos entonces por esas 100 empresas más, ojalá, el corto plazo. Claro que sí. Gracias, Gaby, por acompañarnos hoy. Yo sé que has tenido también una temporada compleja desde tu salud física, estuviste fuera del país. Gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta ocasión y que venga mucho más por hacer juntos. Eso y muchos más procesos de transformación, claro que sí. Claro que sí. Gracias, mi Gaby.